Gracias, Ana María. Andrés, ¿y tú estás de acuerdo con Ana María o crees que es otro país el más importante del Lejano Oriente? Buenos días a todos y gracias a la profe. Bueno, pues yo supongo que el 90 o si no todos acá estaremos de acuerdo en que China es en estos momentos el país más importante del territorio en donde nace el sol, puesto que en primer lugar tiene una extensión territorial increíblemente inmensa. Ostenta con el segundo lugar de crecimiento del PIB, el cual se lo quitó a Japón, que en sus momentos de resurgimiento, según las lecturas de su resurgimiento, todo eso ha ido bajando drásticamente con el pasar de las décadas. Si se compara China con India, pues tiene, bueno, los dos países ostentan también su poderío nuclear y un gran territorio. El problema es que China tiene una economía más desarrollada que si se compara con India. Y si se compara este territorio con Japón, pues Japón de por sí, como se ha ido desarrollando a través de la doctrina Yoshida, su, básicamente su política de seguridad está en base a la alianza de Estados Unidos. De por sí, él no es que tenga una autonomía en ese aspecto, mientras que China, pues como siempre lo recalca la profe, no sabemos qué es lo que tiene, pero pues saca un poquito a relucir ese, ese poderío que tiene, pues es China. Sí, tiene que ser China sí o sí. Ok, gracias, Andrés. Brian, ¿y tú cómo estás? ¿Estás de acuerdo con Andrés o por el contrario crees que la India, no creen que la India tiene potencial? ¿Tú qué piensas, Brian? Hola, profe. Pues yo sí estoy de acuerdo con Andrés y pues también estoy de acuerdo en que la India tiene mucho potencial. Pero pues en este momento el país más importante del Lejano Oriente es China, por repercusión en el sistema internacional, por como no, por decirlo así, la disputa que tiene con Estados Unidos por el liderazgo de la economía y el poder político mundial. Pero pues sí es cierto que la India tiene mucho potencial y podría en un futuro ser uno de los países más importantes del mundo y podría ser el país más importante del Lejano Oriente después de China. Gracias, Brian. ¿Y tú, Carolina, buenos días? ¿Qué piensas tú respecto a esta pregunta? Carolina. Buenos días, profe. Qué Hola. pena. Em, sí, también pienso que China es el país más importante, pues hasta ahora, ¿no? No, digamos como que está en competencia con la India porque hasta ahora la India está resurgiendo y les están tomando más como una potencia, reconociendo otros actores internacionales, lo están reconociendo como una potencia. Entonces, pues por ahora sí es China el país más importante, pero creo que más adelante podría ser la India. ¿Por qué la India? Que está creciendo varios aspectos, no solo para el país, sino como importador, exportador, entonces, Ok, perfecto. Gracias, Carolina. Hari, ¿tú podrías decirme tres cosas que sepas sobre China? Hari. Are you over there? Hari no está. Entonces vamos por orden. No me levanten la mano, vamos por orden. Juan David. Señora. Pero dije Juan David Leal, no Juan David Rojas. Sorry. Ah, Juan David. Buenos días, profe. Hola, Hola, profe. ¿cómo ¿Cuál vas? es la...? Bien, profe. ¿Puedes decirme tres cosas sobre China? Mm, puede ser que es el país más poblado del mundo. Una. Eh,
¿Qué más? No, no sé, profe. No sé. Grave. Juan David Rojas, ¿puedes decirme 3 cosas sobre China? Sí, profe, una de ellas es su religión, aunque su religión hay una libertad, y son las 3 doctrinas que son el budismo, el taoísmo y el sanjial. Eh, También se denomina por su lenguaje, que es un lenguaje en el cual pues es el chino mandarín y es conocido mundialmente. Eh, Otra de los aspectos también pues importantes es su cultura con respecto ya que ellos adoran a un animal que pues es muy conocido que es el dragón. Entonces podrían ser esos 3 aspectos. Gracias, Juan David. Juliana, ¿y tú podrías contarme 3 cosas más sobre China que no sepamos? Buenos días. Hola. Quizás que es una de las economías más grandes del mundo. Ajá, muy bien. Eh, no sé. Eh, no sé más. Karen, ¿y cuál es la capital de China, Karen? Pekín, profe. Pekín. ¿Y me podrías contar 3 cosas? ¿Y cuál es la capital de la India? Nueva Delhi, ¿Y la de Japón? Tokio. Tokio, muy bien. ¿Y me puedes decir, además de la capital, una ciudad muy importante en China? Mm, no, ¿Y una en la India? tampoco. ¿Y una en Japón? Osaka. Ah, bueno. Ah, no. Ah, no, espera. Ah, no, sí. Bueno, ahí la vamos sacando, la vamos salvando. Laura, ¿me podrías decir 3 cosas que no sepamos sobre la India? Buenos días, profe. ¿La? Pues yo creo que es como el primer país del mundo en cuanto a población. Sí. Eh, no sé, digamos que en cuanto a política exterior, pues que ha tenido diferentes problemas como fronterizos con Rusia, que digamos que a lo largo de la historia ha sido como una de las colonias como más grandes que logró como independizarse por ejemplo, de Gran Bretaña. Sí. Que contiene muchísimas religiones. Creo que son como las más importantes. Está el hinduismo, el budismo, eh, el jainismo creo que también, y el Ujú. esikismo, pues que es una república pues federal, está compuesta por estados. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que eso es como lo principal. Súper. ¿Y tú, Lucía, otras 3 cosas que me puedas contar? Pues, profe, pues según las lecturas, que a pesar de que es una potencia emergente y pues va bien, lo que le impide que pues se catalogue como una gran potencia es que aún hay vulnerabilidad interna en el país. Esto debido a pues diferencias sociales, desigualdades sociales. Hay aún un bajo nivel de alfabetización y Sí. pues hay una creciente polarización y pues todos esos diferentes fronterizos que tienen y pues todo lo que dejó Cachemira pues siguen haciendo que haya como bastante inestabilidad interna en la India. Gracias, Lucía. Mateo, ¿y tú me quieres contar 3 cosas sobre Japón que ninguno de nosotros sepa? ¿Y tú sí sepas? Pues yo quería hablar con respecto a cuál era el país más fuerte del lejano oriente, pero Entonces pues responde las 2 preguntas. ¿Cuál es el país más poderoso del Lejano Oriente? Y me cuentas 3 cosas sobre Japón. pues bueno, con respecto a cuál es el país del lejano oriente, a mi parecer es un debate algo complicado, porque pues como vimos en las lecturas de ayer, em, En las perdón, lecturas que dejé hace 8 días, ¿qué él hizo ayer? Querrá decir. Muy bien. exactamente, Gracias, Mateo. lo que pasa, pues es que aunque China en estos momentos tenga, o sea,
el país que más PIB recauda anualmente, pues Japón también ha tenido como sus arranques, ¿no? Por otro lado, la India también. Entonces, pues yo creería que no se podría decir exactamente qué país es el más fuerte del Lejano Oriente teniendo estos tres como competencia. Aparte que, pues, por ejemplo, China, durante el mandato de Donald Trump, tuvo su guerra comercial. Por otro lado, pues, India y Japón han sido países como que han cooperado más. Entonces, eso es un dilema bastante fuerte para mí. Ok. Y Y pues ahora no, las tres cosas que no sabemos de Japón y que tú sí sabes de Japón. pues que no, no sé, no tiene un idioma oficial hasta la fecha. Ajá. Eh, no sé, profe. No sabría decirle, profesora. Y tú, Michelle, buenos días. Buenos días, profe. De Japón sé que es conocido como la tierra del sol naciente y que el emperador fue obligado a destituirse con la guerra con Estados Unidos, donde pues ellos perdieron y que además les obligaron a poner en la Constitución el artículo 9, que dice que no tienen derecho pues a tener un ejército. Y de forma cultural, sé que tienen la ceremonia del té y las geishas, que son como artistas del arte, valga decir, y que son pues estas mujeres que se vestían con kimonos súper bonitos, que se maquillaban la cara y que estaban presentes en todas las reuniones importantes de negocios o pues con gente importante y adinerada de Japón. ¿Te viste Memorias de una Geisha? Me la leí. Bueno. Bueno, te leíste el libro, yo me vi la película. Muy bien. También es bonita. Muy linda. Y bueno, y como según la palabra de Dios, los últimos siempre serán los primeros, Valentina, ¿me quieres contar algo, una cosa sobre China, una cosa sobre India y una cosa sobre Japón que no hayan dicho tus compañeros? Bueno, hola, profe. Hola. Hola. Pues una cosa de China es que, bueno, es que ya dijeron muchas cosas, pero pues bueno, algo a resaltar es que Chile es el segundo país como potencia del mundo. También es el mayor exportador de materia prima. Su economía también es el mayor consumidor de materia prima. Ok. ¿Ustedes escuchan a Valentina? Porque yo no. Profe, se le está entrecortando mucho. Valentina, we can hear you. ¿Hay alguien ahí? Se fue, no, se le cayó el internet a Valentina. Bueno. Yo les voy a decir una cosa sobre, tres cosas sobre China, tres cosas sobre India y tres cosas sobre Japón que ustedes no saben. Primero, en China hay una política en casi todas las regiones del país que se instauró después de la Revolución Comunista del 49, donde los chinos solamente pueden tener un hijo. Esto para prevenir la sobrepoblación del país. Dos, la moneda nacional de China es el yuan, y China quiere potencializar su moneda para que pueda competir con el dólar de Estados Unidos y llegar a ser la moneda de intercambios internacionales del mundo. Y tres, China tiene la ciudad más contaminada del mundo, que es Beijing, su capital. Profe, qué pena interrumpo, es que se me fue el Sí, nos internet y dimos no sé qué cuenta, pasó. nos dimos cuenta. Qué Sigue. pena. Listo, entonces, ¿dónde me quedé? Creo que en la India. Estaba en China, bueno, no, estaba en, creo que China. Dale, No he continúa. terminado China. También es la mayor exportador de materia prima. Y también como que es el amplio productor de como minerales y no metálicos. Bueno, respecto a Japón, ¿qué puedo decir? Ya dijeron mucho. Primero que pues sus relaciones, pues eso ya no es como muy no conocido, pero digamos sus relaciones con Estados Unidos pues no han sido las mejores después de toda la guerra comercial que han tenido.
Em, También pues tiene sus diferencias con lo que es Corea del Norte, también con su aliado China, y pues que trata siempre como de mejorar o de implementar una integración regional. Y pues su política exterior debería se debería mantener y mostrar coherencia y continuidad para lograr sus objetivos. En torno a la India, pues está, es como una importante, debido a que, por ejemplo, lo de los ensayos nucleares, que también tuvo como, ha tenido como problemas ¿con quién? Con Estados Unidos, lo que es Rusia, y también con sus amigos, con sus aliados, digamos, que se decía que China y la India eran como hermanos por lo que compartían un sector como regional, como digamos, sí, que lo compartían. Entonces había muchos acuerdos y pues creería yo eso. Ah, y que implementan como una diplomacia de desarrollo, que es como una estrategia exterior, que es como con el objetivo de satisfacer las necesidades de este país para que pues India sea por ser como un país en vías de desarrollo. Y yo Gracias, creería que Valentina. es, profe. Lucía, señora. Profe, es que pues ayer yo estoy investigando pues para responder la pregunta de hoy y me pareció bastante curioso la división como tal del territorio de China. O sea, hay 22 provincias, hay 5 regiones autónomas, 2 regiones administrativas y como 4 municipios bajo una jurisdicción central. Entonces, pues sí, a lo largo de la clase podrías explicar el por qué China está dividido así tan raro. ¿Por qué China está dividido así tan raro? Porque cuando triunfó la revolución del 49, Mao, que tampoco era que fuera el tipo más inteligente del mundo, se dio cuenta que el país era muy grande para manejarlo desde el poder central de Pekín. Entonces, como Mao instauró un partido único que fue el PSC, el Partido Comunista Chino, decidieron dividir el país en ese número de regiones debido a su importancia como económica y política para el régimen, teniendo en cuenta que todo va a ser liderado desde Beijing, pero hay autonomías en cada una de estas regiones. Y el modelo le ha funcionado muy bien a China y los sucesivos gobiernos del país después de Mao, es decir, el de Deng Xiaoping, el de Jiang Zemin, el de Hu Jintao y el de Xi Jinping, no han querido cambiar el régimen político-administrativo del país. Además de eso, si le sumamos eso, China tiene un montón de diferentes limítrofes y de conflictos diplomáticos con otros países por territorio que los vamos a ver más adelante. Pero la respuesta es básicamente esa, es que China es tan grande que desde Pekín no se lo puede controlar todo. Entonces hay que darle autonomía a las regiones para que respondan a los mandatos del Partido Comunista Chino, que es el poder central del país y es sin que el presidente o el secretario general del Partido Comunista Chino, que es el presidente del país, diga A, nada se mueve en China. Pero pues es un tema más como formal y para poder controlar a 1.300 millones de personas que algo administrativo. Ah, ok, profe. Gracias. Estaba diciéndoles yo 3 cosas sobre China, ya les dije 3 cosas sobre China, ¿cierto? Ahora les voy a contar 3 cosas sobre la India. En la India, las elecciones presidenciales y las elecciones para Senado y para el Senado duran 8 meses. ¿Por qué? Porque es tan grande el país y está dividido en tantas regiones que no se pueden hacer las elecciones en un mismo día como se hacen en las demás democracias del mundo. Otra cosa que les puedo decir de la India es el país con más disparidades sociales en el mundo. En una de sus ciudades principales, que es Bombay o Mumbai, como la quieran llamar, ustedes pueden encontrar acá una urbanización de personas muy, muy ricas y al frente una urbanización de personas muy pobres. Y otra cosa que les puedo contar sobre la India, es el país con el mayor número de call centers del mundo. En la India está el mayor número de call centers del mundo. Casi todas las empresas en los años 90 y principios de los 2000 decidieron subcontratar sus servicios en la India. Y 3 cosas sobre Japón. Miércoles.
que el expositor. Japón tiene la mayor tasa de suicidios del mundo. Japón tiene el premio Nobel de Literatura, que nunca ha sido premio Nobel de Literatura y que todo el mundo quiere que sea premio Nobel de Literatura, que de pronto algunos de ustedes lo han leído, que es Murakami. Y Japón... Es el segundo país más poblado, profe. ¿Japón? Sí. Japón no tiene arriba de 200 millones de habitantes. Es el segundo país más poblado de Asia El Oriental. segundo país más poblado de Asia es la India, porque el primero es China. La India tiene casi 1.000 millones de habitantes. 1.100 millones de habitantes. Y Japón no tiene ejército, creo que ya lo habían dicho. En Japón no hay ejército. Tiene la población más vieja. Ah, también. Dice Mateo que si no era en Corea del Sur. ¿No era en Corea del Sur qué, Mateo? Mateo. Ya, profe, acabé de volver. No sé qué pasó, pero esto se salió solo de Zoom. Vamos a hablar de la República Popular de China o la People's Republic of China. Y la República Popular de China, chicos, es un país soberano de Asia Oriental. Es el más poblado del mundo según su último Censo Nacional de Población. Tiene 1.395 millones de habitantes, es decir, son 1.395 millones de potenciales compradores que tiene este país. Es la primera potencia económica del mundo en PIB por PIB en términos de paridad del poder adquisitivo. Su capital es la ciudad de Pekín o Beijing, como se la conoce en inglés, y es un estado unipartidista gobernado por el Partido Comunista Chino. ¿Qué quiere decir esto? Que en China solo hay un partido político y en China todos los ciudadanos deben ser militantes de ese partido político. En China no hay libertad de expresión, no hay libertad de asociación, no hay libertad de culto, no hay libertad de prensa. Es decir, en China todo lo que uno diga o haga tiene que ser... hablando bien del Partido Comunista Chino. Si una persona, por ejemplo, María Isabel, decide empezar a hablar mal del Partido Comunista, se puede someter a que la encarcelen, a que la condenen a cadena perpetua o a trabajos forzados en el norte del país. La China que ustedes conocen hoy nació en 1949, cuando el señor Mao Zedong triunfó en la revolución comunista, que separó al país o que dividió al país en dos. En la República Popular China, que es lo que ustedes conocen hoy, y la República de China, que es lo que se conoce o lo que ustedes conocen como Taiwán o China Taipei. Entonces, desde aquí Mao empezó una serie de procesos que vieron su punto cúlmine con el gobierno de Deng Xiaoping, cuando Mao gobernó entre 1949 y 1976, que fue el año que murió. Sobre Mao hay muchos mitos urbanos. Quizá uno de los grandes mitos urbanos que hay sobre Mao es que Mao nunca se cepillaba los dientes y que cuando Mao murió tenía la boca verde y podrida. Durante el gobierno de Mao se llevó a cabo lo que él denominó la Revolución Cultural. Y la Revolución Cultural fue todo este movimiento que se hizo para convertir a China en el comunismo y a esa doctrina comunista que quiso instaurar Mao. Y además, otra cosa muy negativa fue que durante el gobierno de Mao hubo una hambruna generalizada en el país que mató a cerca de 5 millones de chinos. China, durante el gobierno de Mao, era un país supremamente atrasado. ¿Por qué era un país atrasado? Porque a Mao no le interesaba la modernización del país. Mao lo que quería era mantener un régimen del terror en China, en una China que era netamente rural y que hiciera lo que él quería. Por eso, cuando llega su sucesor fue Deng Xiaoping. Y su sucesor tenía una frase muy clásica. No importa si el gato es blanco o negro. Lo que importa es que case ratones. Y esto Mao lo hizo para delimitar sus cuatro grandes modernizaciones. La modernización de la economía, la modernización de las fuerzas militares, la modernización de la agricultura y la modernización de la ciencia, la tecnología y la innovación. Pero vamos a ver qué tan comunista es China y cómo fue el ascenso de China a la potencia que es hoy en día. Y vamos a ver este pequeño documental
Por favor, préstenle atención al documental para que al final del mismo hagamos una pequeña reflexión sobre el poderío de China. Yo considero que después pues de la China de Mao que llegó Xiaoping, pues él se dio cuenta de que si quería crecer y si quería abrirse pues al mundo tenía que separar como tal, como la política de la economía, sí, o sea, es decir, gobernar de forma comunista, pero abrirse el mundo económicamente si quería pues ser una gran potencia, porque incluso la teoría realista de la estabilidad hegemónica dice que el poder hoy en día descansa pues en los recursos económicos, pero también en la tecnología. Entonces yo considero de que pues fue una estrategia bastante buena después de Xiaoping y hoy con Xi Jinping, pues abrirse económicamente al occidente para así ganar pues desde el soft power mayor dominio a nivel mundial. Además, tengo entendido de que otro de los factores que hace que China pues hoy en día sea una gran potencia es que ellos invierten mucho y tienen como claro el tema del ahorro, entonces pues esos factores pues hacen de que China hoy en día pues se abra aún más. Y a China le funcionó, pero a Rusia no le funcionó, porque eso fue lo que, más o menos algo parecido, fue lo que quiso hacer Mikhail Gorbachev en la Unión Soviética y Gorbachev fracasó completamente. Entonces, algo de novedoso, algo de particular debe tener el modelo chino que sí hizo que funcionara. Sofía. Pues, profe, algo que también me pareció como interesante es que, bueno, a la última nombraban lo del proyecto del Belt and Road y es algo que es un proyecto que aún se mantiene y teniendo en cuenta, digamos, las circunstancias que generó la pandemia, pues muchos pensaban que, digamos, China iba a tener muchísimos problemas económicos y en realidad, pues obviamente sí los tuvo como en los meses más críticos, pero ahorita es como uno de los países que más rápido se ha recuperado y que de hecho ha usado la pandemia para de alguna forma introducirse más al mercado, por ejemplo, latinoamericano, por lo que ellos manejan tanto lo que es la cooperación sur-sur. Entonces, o sea, me parece muy interesante que obviamente el crecimiento que está proyectado pues en el video tal vez tenga algunas variaciones por la pandemia, pero no es algo que se vaya a afectar mucho, pues por lo que digo que ellos aprovecharon en cierta forma las crisis de la que generó la pandemia en países latinoamericanos para ofrecerles más ayudas como préstamos, inversiones y eso, y de alguna forma pues entran más a los mercados de una forma diferente a lo que lo hace Estados Unidos, que Así creo que es. es una buena táctica. Sí, esa es una buena, y le ha funcionado mucho a China. Juan David. Profe, pues pienso que a pesar, digamos, de todo lo que pues ha acontecido y del comunismo, pues pienso que pues ha funcionado muchísimo y pues es dependiendo de la persona, ¿no? Porque pues digamos ha surgido mucho en el ámbito económico y digamos a mí me gusta ver mucho videos sobre pues la cultura china y bueno, de otros países y casualmente no hace mucho yo vi acerca de un youtuber que estuvo allá que mostró y digamos China tiene mayor economía en transporte, tiene los mejores transportes y pues a pesar de que el gobierno es estricto y todo, ha funcionado y creo que eso es lo que se necesitaba el mundo, que las leyes sean fuertes, que digamos los gobiernos sean duros, estrictos para que funcione, porque a mí, digamos, me gusta mucho de China, es que son muy disciplinados, ellos, o sea, la coordinación de todos ellos es increíble y creo que aún así ha seguido creciendo mucho. Por ejemplo, Corea del Sur tiene libertad también, en cambio de Corea del Norte no tiene tanta libertad, no tiene, digamos, esa libertad plena hacia el mundo, pero es dependiendo de los gobiernos, pienso yo, porque pues China ha podido crecer y piensa meterse al comercio mundial y creo que ha funcionado el gobierno y eso me llama mucho la atención. Sí, pero ¿a qué precio? ¿Al precio de suprimir libertades individuales y colectivas de las personas? Pienso que no, pienso que puede haber mejores maneras con respecto a crecer, pero sí, digamos, hay cosas en las que no estoy de acuerdo, pero puede funcionar, o sea, digamos,
no sé cómo explicarlo, pero pues pienso que, digamos, hay leyes que pueden cambiar o no, pero pienso que China ha crecido en un aspecto, digamos, mucho a nivel global. Gracias, Juan David. Mateo. Bueno, pues, profe, yo por eso pregunté ahí por el chat que si en China existen leyes seguras de propiedad privada. Y bueno, era China todo es del Estado. exactamente. Entonces, a eso quería hacer como, digamos, referencia. Ahorita China está teniendo un crecimiento bastante abismal. Ha tenido como que un crecimiento más o menos del 1000% en lo que vi en las gráficas que mostraban ahorita. Y bueno, esto es gigante. ¿Qué sucede? Pues como China es un país, a mi parecer, extractivista, pues con lo que he aprendido es que un país de estas características no funciona. Un ejemplo es la Unión Soviética, que pues en un plazo de 20, 30 años logró tener un crecimiento abismal, llegaron al espacio, mejor dicho, eso fue la guerra contra Estados Unidos. ¿Qué sucede? Que todo país en el que no existen propiedad privada o propiedades intelectuales de una manera segura, lo más probable es que se caiga. ¿Por qué? Para que una sociedad pueda tener, digamos, como esa libertad, como esa seguridad financiera, o por lo menos una simple independencia, se necesita mantener una cierta propiedad, ¿no? Entonces, pues yo creería que lo de China puede que perdure un buen tiempo, pero quién sabe hasta cuándo. Otra vaina son las zonas especiales económicas, ¿no? En las cuales se maneja un tipo de economía más o menos neoliberal. Y pues esto no es algo como tal que funcione a largo plazo, sino que es una burbuja, así como se demostró en el crack del 29. Y ya. Gracias, Mateo. Karen. Profe, pues es que yo el día de ayer estaba mirando una revista de relaciones internacionales y, ¿Cuál? bueno, o sea, es un apartado de una revista de relaciones internacionales y es por el embajador de China en Argentina. Entonces, él habla sobre la política, bueno, como los puntos elementales de la política exterior de China, y él en una parte dice que China no procura la hegemonía y apoya todas las justas luchas contra el hegemonismo y la política de fuerza. Y también sobre cómo como que niegan o no les gusta el escenario internacional actual, que es, o sea, ellos piensan que debe tener como más libertad política y económica, pero, o sea, no, entonces no entiendo porque ellos dicen como que no procuran la hegemonía, pero al mismo tiempo como que sí, y como que no apoyan la fuerza para conseguirla, pero como que sí. Lo que pasa es que China es un poco bipolar en ese sentido. O sea, China quiere dominar, pero al mismo tiempo, China quiere dominar solamente en el tema político, en el tema económico, no en el tema político. Es decir, a China no le interesa hacer lo que hace Estados Unidos con todos nosotros, que es decirnos hasta qué punto debemos hacer o no las cosas. China lo único que quiere es obtener las mayores ganancias económicas para que su país siga siendo un país rico, nada más. Y esto lo conecto con la pregunta que me está haciendo Juliana en el chat. ¿Es China un país desarrollado? Para medir el nivel de desarrollo de un país, Juliana y chicos, hay que medir tres cosas. Libertades políticas, libertades sociales y libertades económicas. China es un país con muchas libertades económicas, pero no tiene libertades sociales y no tiene libertades políticas. Es decir, en China no hay libertad de asociación, no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión. La educación, para responder también lo que me preguntaba Michelle, es una educación que viene dada por el Estado y determinada por el Estado. Entonces no podemos considerar a China un país desarrollado en todos los niveles. Podemos considerar a China una potencia económica, pero no un país con todos los grados de libertad y desarrollo que necesita un país para ser un país netamente desarrollado. Laura. Profe, y también, digamos, hablando de eso, hace poco también me llegó la noticia, creo que fue de CNN o BBC, no recuerdo muy bien cuál fue la cadena, pero hablaban de que ahorita otra vez están retornando ese tipo de protestas juveniles de las que hablaron ahí de la matanza de Tiananmen, porque, o sea, también en lo que es Pekín, estaban generándose otra vez esos tipos de protestas por parte de los estudiantes y estaban generando una alianza también con estudiantes de Taiwán
para generar también ese tipo de protestas. Entonces yo, por lo menos a mí me confunde mucho la situación de Taiwán, entonces era también como para preguntarte sobre eso. En el 49, cuando triunfa la revolución, el país se llamaba la República de China. Cuando Chiang Kai-shek pierde, Chiang Kai-shek se ve obligado como a irse para Taiwán. Entonces en Taiwán se forma la Taiwán sigue siendo la República de China y el resto del país pasa a ser la República Popular China. Para China, para la República Popular China, Taiwán es parte de su territorio. Para el resto del mundo, incluidos nosotros, Taiwán es un país independiente. Para todos nosotros, para todo el mundo, Taiwán es un país independiente, es una nación, es un Estado-nación independiente y reconocido por todo el mundo. China sigue reclamando que Taiwán es parte de su territorio y China le está pidiendo al mundo que reconozca que Taiwán es parte de su territorio y que haga que el gobierno que está en Taiwán renuncie y que Taiwán se anexione nuevamente a la República Popular China, y es algo que Taiwán no quiere. Hong Kong también quiere ser un estado independiente. China tiene muchos diferentes limítrofes, como les decía, pero el tema de Taiwán es ese. Para China, Taiwán es parte de su territorio, de hecho, ellos lo llaman China Taipei, y para el resto del mundo, Taiwán es un país independiente que cuenta con el apoyo de las grandes potencias, le hace Estados Unidos y la Unión Europea, para seguir siendo un país independiente y un paraíso fiscal. Además que a Occidente no le conviene que Taiwán se anexione a China, porque Taiwán es una zona de libre comercio, un duty free libre de impuestos y un paraíso fiscal. Es decir, en Taiwán no se pagan impuestos por operaciones y transacciones bancarias. Entonces, esa es más o menos la situación de Taiwán. China lo quiere para él y el resto del mundo quiere que Taiwán siga siendo un país independiente. También están forzando gente para trabajar. Bueno, en China siempre ha pasado eso. China tiene muy arraigado el tema de los trabajos forzados para todas las personas. Ahora bien, ¿cómo es la política exterior de China? A lo que vinimos vamos. La política exterior de China se basa en los 5 principios de coexistencia pacífica de Zhou Enlai, que son los siguientes. Primero, China no se mete en los asuntos de otros estados, es decir, China no interfiere en las relaciones, en las dinámicas internas de la política de otros estados. De allí que, por ejemplo, esas acusaciones que hizo el futuro expresidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, sobre la interferencia de China en la política interna norteamericana son una mentira total y carecen de fundamento. China, desde el año 1960, que Zhou Enlai promulgó estos principios de coexistencia pacífica, no se mete en las relaciones, en las dinámicas internas de ningún país, ni siquiera de sus países vecinos. China es un país que no agrede a sus vecinos. China prefiere practicar el tercer principio de coexistencia pacífica, es la coexistencia pacífica. Es decir, para China, todos los países deben vivir en paz, deben vivir tranquilos y sus relaciones deben mantenerse en términos de igualdad. Es decir, para China, y ahí también conecto un poco con lo que nos comentaba Karen, dice el embajador de China en Argentina que China no está de acuerdo con las hegemonías. China considera que todos los países deben ser iguales. ¿Por qué? Precisamente porque China es un régimen que practica un régimen político que practica el comunismo, y el comunismo parte de los principios de igualdad entre todas las personas. Y además, China cree que las relaciones entre este país y los demás deben ser relaciones de beneficios mutuos. Regálenme un segundo. Entonces, China cree que todos debemos beneficiarnos de las relaciones que tenemos con todos y que no debe haber problemas en nuestras relaciones diplomáticas. China tiene una doctrina, y es una doctrina que se llama la doctrina de una sola China, y que se basa en 2 principios básicos. El no reconocimiento a la soberanía de Taiwán, que como me preguntaba Sofía, es un tema muy delicado para el país, y el no reconocimiento a la soberanía del Tíbet. Y aquí viene otro problema que tiene China en materia geográfica. China no reconoce que el Tíbet sea un país independiente.
China no reconoce al Dalai Lama como la máxima autoridad del Tíbet y China quiere anexionarse nuevamente el Tíbet. El Tíbet se separó de China hace ya más de 100 años, pero China sigue considerando que el Tíbet es parte de su territorio y lo que quiere es anexionarse el Tíbet. Hasta que China no tenga a Taiwán y China no tenga el Tíbet, la misma nación lo ha dicho, no va a ser una sola China. Entonces, esa también es una parte importante de la dinámica de política exterior y es que China está haciendo un trabajo diplomático supremamente interesante y supremamente agresivo para que el resto del mundo no reconozca ni la independencia de Taiwán ni la independencia del Tíbet. Además del Tíbet y de Taiwán, China tiene otros problemas limítrofes. China también está reclamando parte de Cachemira, que es un conflicto que está latente entre la India y Pakistán. China está reclamando partes de Bután y algunas zonas del mar de la China Oriental que están en disputa con Japón. Entonces, si se dan cuenta, China es un país muy grande, tiene fronteras nacionales con casi 16 estados del mundo y esto ha generado que tenga muchos problemas limítrofes también con otros países de la región. Pero quizá lo que más ha caracterizado la política exterior china es el soft power. El soft power basado en tres cosas: en la expansión de su cultura, en la expansión y en la propuesta de un modelo económico alternativo al impuesto por los Estados Unidos, es decir, no un modelo económico de capitalismo salvaje, sino como lo vieron en el documental, en un modelo económico en donde se puedan obtener los mejores beneficios para el país, y en lo que decía Laura sobre la cooperación técnica, financiera y militar que está haciendo China con muchos otros países del mundo. Como lo vieron en el video, China ya está llegando a muchos países con su proyecto de la nueva ruta de la seda, pero no solamente con el proyecto de la nueva ruta de la seda. China firmó un contrato multimillonario con el Estado de Nicaragua para construir un canal interoceánico parecido al de Panamá, pero en Nicaragua. Y además, China se quedó, una empresa china, que es una empresa del Estado chino, se quedó con el consorcio para construir el metro de Bogotá, que también es la puerta de entrada del gobierno chino a nuestro país. Entonces, China ha procurado mediante la expansión de su cultura en términos de becas. El gobierno de China da muchas becas para ir a estudiar no solamente mandarín, sino para ir a hacer maestrías y doctorados en universidades chinas, darse a conocer al mundo. Con este modelo económico que les digo de todos obtener los mayores beneficios y que no sean solamente para los privados, sino para el Estado, también ha logrado como permear en algunos países y mediante proyectos de cooperación técnica, financiera y militar con el resto del mundo. Principalmente ¿con qué? Con la nueva ruta de la seda y que fue el proyecto que lograron ver en el video. China se presenta a sí mismo no como una potencia ya lista, sino como una potencia emergente. China es un país emergente que tiene un poder, sí, pero que también tiene unas responsabilidades que vienen producto de este nuevo rol que el mundo le confiere. Entonces China, por eso ahorita durante toda esta crisis provocada por la pandemia del COVID-19, ha tratado de ser muy responsable y de generar programas y proyectos de cooperación que permitan que todos los países superen la pandemia de la mejor manera posible. Esto es China, muchachos. China es una potencia todavía en ascenso. China todavía no tiene los galones para ser la principal potencia económica, política y militar del mundo. A nivel económico ya lo está logrando, sí, pero a nivel político no sabemos siquiera lograrlo realmente. Y sobre todo hay algo muy importante. No sabemos, y lo he repetido ya en varias ocasiones en esta clase, ¿qué tiene China a nivel militar? No sabemos si realmente China a nivel militar está listo para darle la pelea a los Estados Unidos. Y además aquí hay que aquí hay que meter otro factor y es el factor de la innovación tecnológica. Las nuevas guerras o los nuevos liderazgos y los nuevos poderíos del sistema internacional se van a ver en términos de la innovación y la tecnología y sobre todo de la nueva carrera al espacio, donde China también ya se está metiendo muy de lleno. Entonces, hay que seguirle la pista a China. Sin lugar a dudas, China es el país más importante del mundo en este momento y es el que tiene muchas de las grandes respuestas a muchos de los grandes problemas que hay en el mundo. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Cuáles son los retos que tiene la política exterior de China?
Primero, manejar sus relaciones con los Estados Unidos y con Rusia. El entendido en que Estados Unidos, durante el gobierno de Donald Trump, ha sido muy hostil con la República Popular China y está a punto de enzarzarse en una guerra económica con China, de la que no sabemos quién vaya a salir más perjudicado, si los Estados Unidos, China o el resto del mundo. Asimismo, tiene que manejar sus relaciones con Rusia. Rusia es el tercer actor aquí como en cuestión y es el tercero en esta relación de tres de grandes poderes que quieren dominar al mundo. Entonces, a veces China tiene buenas relaciones con Rusia porque el objetivo de los dos es hacerle mella al poderío de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo sabemos que Vladimir Putin tiene sus intereses muy particulares y que es un hombre de armas tomar. Entonces también hay que determinar cómo va a ser la relación entre Rusia y China. Pues China tiene que ayudarnos a resolver este problema del COVID-19, porque es un problema que tenemos gracias a ellos prácticamente. Sus problemas de soberanía, sobre todo con el caso de Taiwán, con el caso de Hong Kong y con el caso del Tíbet, China tiene que definir qué va a hacer, si va a seguir haciendo reclamos por reclamos o si se va a ir a una corte internacional o se va a ir a un enfrentamiento internacional, que no creo porque China pues practica los principios de la coexistencia pacífica y China lo que quiere es resolver los problemas de la mejor manera posible y por supuesto China tiene que entender que si quiere ser una potencia, tiene que empezar por respetar los derechos humanos de sus ciudadanos. China no va a ser considerada una potencia en todo el sentido de la palabra o un país desarrollado en todo el sentido de la palabra si se siguen presentando sistemáticas y reiterativas violaciones a los derechos humanos en el país. Preguntas, dudas, que vi por ahí que Andrés había abierto el micrófono, que Juan David había abierto el micrófono. ¿No tienen preguntas? Perfecto. Ya hablamos de China. Vamos en orden del más grande al más chiquito. Ahora nos toca hablar de la República de la India. Y para mí la India es un país fascinante. Creo que uno de los lugares más fascinantes del mundo y con una de las políticas exteriores más interesantes del mundo es la India. La India tiene 1.372 millones de habitantes y es el segundo país más poblado del mundo. Está ubicado en el valle de los ríos Indo y Ganges y es una región histórica porque ha sido epicentro de rutas comerciales y grandes imperios, además de tener una riqueza comercial y una riqueza cultural en gran parte de su territorio. Tiene China, India, como lo dijo alguien hace un rato, es origen de 4 de las religiones más importantes del mundo: el hinduismo, el budismo, el jainismo y el sijismo. Es decir, en la India, no practican una sola religión, sino que son polireligiosos. La India es una república federal. Para el año 2017 era la tercera más grande del mundo, pero el problema, y se los dije hace un ratito, es que la India tiene muchos problemas de pobreza, muchos problemas de analfabetismo. En la India hay todavía muchas pandemias que en el resto del mundo se consideran extintas y en la India todavía atacan a la gente. En la India las mujeres son constantemente sometidas a violaciones y vejámenes de sus derechos humanos. En la India se practican cosas tan horrorosas como la ablación, o se casa a las niñas muy pequeñas solamente por temas culturales y temas religiosos, y esto ha hecho que India sea uno de los países con mayores tasas de violencia contra las mujeres en el mundo. Juan David. ¿Qué pasó? ¿No tenías ninguna pregunta? No, profe, es que mi micrófono me está saltando, no sé por qué. Ah, bueno. Entonces, vamos a hablar de la India en 5 minutos. Atentos al video, reflexiones después de que termine el video, como lo hicimos con el de China. La Tierra es un lugar gigante y bastante viejo. Eso quiere decir que hay todo tipo de historias, personas, lugares, civilizaciones y culturas. Vivimos en él, pero debido a la complejidad de la geografía y de las sociedades, sabemos que ciertos lugares existen, pero no tenemos ni idea del por qué, del cómo, del cuándo, ni de la hora de dichos lugares. Por ejemplo, si digo, no sé, la India, se te viene a la cabeza un país donde no se come carne, muy poblado y ya. Pues hoy haremos un resumen generalizado sobre la India para que así conozcamos un poco mejor a este remoto pero importante país peninsular encerrado por la cordillera más alta del mundo. Yo soy Rafael Peraza y esto es La India en 5 minutos.
Antes de comenzar, quiero dejar bien claro que esto no es un video detallado sobre toda la historia de la India, sino un resumen general en el cual se busca ayudar a conocer y a entender un poco más sobre esta nación. La historia humana de este territorio comienza al noreste del mismo, un milenio antes de Cristo aproximadamente, donde muchos pueblos aislados fueron fundados y poco a poco se fueron desarrollando hasta el punto de encontrarse unos con otros. Para el año 300 antes de Cristo, después de varios conflictos y guerras entre pueblos, Chandragupta, un monarca del momento, une y conquista toda la península india, más una porción al noreste del país, convirtiéndose en el primer imperio indio. A partir de este momento, el territorio de este país nunca volvió a expandirse más. Desde entonces, la India ha estado dividida entre varios estados independientes, pero todos convivían en armonía parcial. La ciencia, las matemáticas, la medicina, la política, todo comenzó a florecer en esta parte del mundo y la religión hindú fue fundada. Con el pasar de los años, la India no se metió ni trató de invadir ningún otro pueblo, pero grandes imperios intentaron tomarla. Alejandro Magno, los mongoles, tribus del norte y demás trataron de conquistar este territorio, pero el clima, el ambiente, la geografía, las enfermedades y la estrategia, más la fuerza de la población del país, fueron demasiado para cualquier invasor o imperio, o al menos así fue hasta que llegaron los británicos. Muchos años de prosperidad quedaron atrás en 1845, cuando el Reino Unido tomó posesión total del país, o por lo menos del aspecto económico de este. Para la corona británica, la India era sumamente importante debido a todos sus recursos y su importante ubicación geográfica estratégica. Seda, especias, puertos, minerales, flora y una cultura que no abrazaba la guerra hacían de la India un sueño completo para cualquier imperio, y el yugo británico dominó al país por más de 100 años, hasta que Gandhi redefinió no solo la historia de India, sino la del mundo. Gandhi se merece su propio video, así que solo diremos lo esencial. Unió al pueblo en una campaña para independizar a la India, debido a la presión social internacional y repercusiones de la Segunda Guerra Mundial. El Reino Unido aceptó los términos de los líderes indios y para 1947 se convirtieron en un país independiente. Después de ganar su independencia, el país ha entrado en varios problemas: conflictos religiosos con vecinos como Pakistán, regiones declaradas rebeldes, problemas de salud, hambre, presión internacional, el asesinato de Gandhi y muchas más han sido estos problemas. Pero desde hace ya unos 20 años aproximadamente, la India ha comenzado a progresar y salir adelante. Actualmente su capital es la ciudad de Nueva Delhi, aunque no es la más poblada. Ese título se lo llama Mumbai. La India es un país que tiene todo tipo de climas, cálidos, áridos, selváticos e incluso nevados. Actualmente es una de las economías más grandes del mundo y el segundo país más poblado del planeta. Lugares hermosos, la imponencia de sus montañas, su creciente progreso basado en la tecnología y en los negocios, su espiritualidad y demás definen el lado positivo del territorio, pero muchas veces son opacados por una miseria gigantesca, maltratos infantiles, problemas de salubridad alarmantes, machismo, leyes que muchas veces son opresoras, crisis y desigualdad social brutal, entre otras cosas, afectan a la población. Hay una última cosa: el programa espacial de la India es uno de los más respetados y prominentes del mundo. De hecho, ellos descubrieron que había agua en la luna antes que nadie. Este país produce muchísimas mentes increíbles en el aspecto de la astronomía, geología e ingenierías, en especial la informática. Y bueno, aquí termina nuestro muy resumido recorrido por la historia y cultura de la India. ¿Conoces alguna otra cosa que nos haya faltado importante sobre este país o quieres que resuma alguna otra nación? Coméntalo en la parte de abajo. Si te gustó el video, compártelo para que más gente lo puedan ver y conocer este canal, más que se suscriban. Yo soy Rafael Peraza para el Baúl de los Conocimientos Inútiles. Que tengan muy buen día.
impresiones sobre el video y sobre lo que nos contaron de la India? Señores. ¿Se me durmieron ustedes? Hola, Juan David. Pues, profe, en el video, digamos, una de las reflexiones, pues a pesar de que pues uno de los países pues también poblados y de la pobreza, pues pienso que deberían como pues no, no sé cómo decirlo, pues pienso que los gobiernos deberían concentrarse más en este país también pues por la pobreza que hay, por, por lo que hay y pues digamos es uno de los países en riqueza cultural, en riqueza digamos de religión y muchos aspectos, pero pues mi reflexión pienso que deberían como, no sé, ponerlo más a fin sí, digamos, de que los gobiernos pongan también la mirada en este país, y porque pues es uno de los países más pobres, pero pienso que India puede salir adelante pues con por medio de economía, del turismo, porque pues India también tiene muchos lugares hermosos pues para conocer y creo que puede salir de la pobreza. Gracias, Juan David. Laura. Pues, profe, digamos que de la India, yo creo que, bueno, también en base a lo que está en las lecturas, digamos que tiene bastante potencial para crecer. Sin embargo, como lo decían, lo que no hacía que su figura fuera como tan resonante era el hecho de que como que no resaltaba en una parte específica. Entonces, o sea, tenía fuerza en lo económico, pero no, digamos, a la medida. Ahí colocaban el caso de Japón, pero digamos actualmente más al caso de China. O digamos el poderío militar a comparación de Rusia. O sea, como que no tenía un aspecto en el que resalte muchísimo, sino que pues es bueno en diferentes aspectos. Y también pues que digamos a la hora de establecer las relaciones exteriores se ha centrado mucho como en autoafirmar como su poderío, pero no ha buscado cómo establecer esas relaciones con otras potencias, sino que casi que siempre son ellas las que terminan llegando a la India. Entonces yo creería que debería dejar de lado como un poco, un tanto como el orgullo para buscar más como esa cooperación que le puede abrir como a las puertas a un mayor crecimiento, porque en realidad tiene muchísimo potencial, especialmente digamos en lo tecnológico y lo académico. Y digamos también ser un poco más coherente con su política, pues porque digamos en el texto tengo entendido que afirmaba que no está muy de acuerdo con lo que es las prácticas nucleares, pero aún así sigue generando como esas pruebas y no es parte de ningún tratado de no proliferación nuclear. Sí. ¿Cómo es la política exterior de la India? La política exterior de la India tiene una doctrina que es la doctrina Grujal, que es la doctrina de potencia ascendente, que incluye dos aspectos principales. Uno, los elementos que son inherentes al país, como el tamaño, la población y la pluralidad cultural que tiene la India. Y otro, los elementos que son transformadores o que pueden llevar a potenciar a la India como una potencia, que es la estabilidad democrática. Bien lo decía Andrés hace un rato en el chat, India es uno de los países más democráticos del mundo, para no decir que el más democrático del mundo, su poderío militar y su desarrollo económico. Entonces la doctrina Drújal tiene una premisa, y es que la India puede ser una potencia ascendente porque es el país, es uno de los países más grandes del mundo, con el segundo número de habitantes más alto del mundo, y una diversidad de culturas que lo pueden hacer muy rico en términos de lo que decía Juan David, por ejemplo, en términos de explotar esa cultura y esa tradición milenaria para enfocar y atraer más turistas. Y los elementos transformadores. India es un país muy, muy democrático, que tiene un gran poderío militar,
y un gran desarrollo económico. En la India, como les decía, hay mucho desarrollo tecnológico, mucho desarrollo económico en términos de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, esto, como es lo que va a mandar la parada de cara al futuro, puede potenciar a India como una potencia. En ese orden de potenciar al país como una potencia, India tiene unos retos importantes y es, primero, validar la necesidad de la India para el sistema internacional. Es decir, lo que decía Sofía, la India tiene que hacerse notar en el sistema y tiene que demostrarle al sistema internacional que es un país importante, que es mucho más que un país pobre, que es mucho más que un país lleno de problemas, sino que puede ser un país importante para lograr algunos de los retos del sistema internacional. Tiene que tener una política de defensa creíble. La India no tiene una política de seguridad y defensa que realmente responda a las necesidades del país en términos de su tamaño y del problema tan grande que tiene con Pakistán por el tema de Cachemira. Tiene que trabajar en una diplomacia del desarrollo, de China. India es el país en vías de desarrollo, porque India no es un país desarrollado, India es el país en vías de desarrollo más grande del mundo, y sus buenas prácticas y sus buenas experiencias en materia de políticas públicas para disminuir la pobreza, para lograr la equidad de género, para lograr acceso a sistemas de agua potable, de energías alternativas, etcétera, puede generar muchos frutos a nivel internacional. India tiene que ser independiente en su política exterior. India de una u otra manera todavía depende mucho de sus buenas relaciones con el Reino Unido y con los Estados Unidos en materia de política exterior. Entonces, tiene que empezar a consolidar una política exterior independiente que le permita fortalecerse como un actor internacional y pues defender el multilateralismo. Como ustedes saben y ya lo hemos mencionado, India lleva muchos años en un conflicto latente con Pakistán por la zona de Cachemira. India debe entender que no puede estar solo en esta defensa de lo que ellos consideran que es suyo y debe optar por defender el multilateralismo en los grandes foros internacionales para resolver los problemas económicos y los problemas políticos que tiene. Porque les digo que la India para mí es la política exterior más interesante, porque esta doctrina Grujal de potencia ascendente puede realmente catapultar al país a unos niveles de importancia internacional lo suficientemente altos si la India se da cuenta de todas las potencialidades políticas, económicas y sociales que tiene. Y esto puede llevar al país a ser no una potencia ascendente, sino realmente una potencia que le juegue el poderío de la región a la República Popular China, si así la India se lo propone. Esto es muy importante. La India tiene que querer y tiene que creerse el cuento de que es una potencia. Si no se lo cree, no lo puede hacer. Y finalmente hoy vamos a terminar la clase hablando de la política exterior, del Estado de Japón, del imperio que fue y ya no es, de la potencia que fue y ya no es. Si se dan cuenta, vamos en orden de importancia. La potencia actual, la que puede ser y la que ya no es, porque Japón ya perdió de una u otra manera toda su importancia internacional en términos de potencia en el mundo. Japón el archipiélago de Japón es un país compuesto por 6.852 islas, pues que la más grande es en este momento donde está el país. El área de Gran Tokio, que está ubicado en la isla de Honshu, y donde está la ciudad de Tokio, es la capital, es la mayor área metropolitana del mundo. Tokio es la ciudad capital con mayor población en el mundo, tiene 30 millones de habitantes. La historia del país ha oscilado en muchos periodos. Japón fue un país muy, muy importante hasta la Primera Guerra Mundial o hasta la Segunda Guerra Mundial, y después ha tenido periodos de aislamiento internacional también bastante interesantes. Es desde hace varias décadas una de las grandes potencias económicas mundiales y la tercera mayor del mundo en términos de PIB detrás de Estados Unidos y China. Y pues aunque Japón renunció a su derecho a tener un ejército después de perder la Segunda Guerra Mundial, pues tiene unas fuerzas armadas muy importantes y su presupuesto militar es el quinto mayor del mundo solamente para temas de mantenimiento de la paz. Es decir, Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, y como lo dijo Michelle cuando estábamos hablando de las 3 cosas que sabíamos de cada país, con el artículo 9 de su constitución renunció al derecho a tener un ejército propio y a defenderse ante intervenciones internacionales.
¿Cómo llegó Japón a ser una potencia? ¿Por qué Japón es una potencia o fue una potencia? Para muchos, Japón sigue siendo todo un misterio, y no os penséis que es porque este sea el país donde pasear a los perros en carricoche o ir a tomar café a lugares llenos de gatos sea algo normal. Para nada. Haberse convertido en uno de los países más ricos y más desarrollados del mundo y contar con la esperanza media de vida más alta de todo el planeta en un territorio superpoblado y con escasos recursos naturales sigue siendo algo que no deja de sorprendernos. Pero amigos, esperad un momento, porque Japón no siempre fue la potencia económica que conocemos hoy. Todo lo contrario, hasta mediados del siglo XIX este país estaba bajo un sistema político y económico que se parecía mucho a la Europa de la Edad Media. Por aquel entonces Japón era un territorio pobre, atrasado, cerrado al mundo y con una sociedad fuertemente estratificada. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo se produjo el gran cambio? ¿Cómo logró este país pasar de ser una pobre economía rural a convertirse en toda una potencia industrial? ¿Fue todo producto de la influencia y la ayuda de los Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial? ¿O fue acaso el resultado de un plan minuciosamente diseñado por el gobierno? Queridos amigos de VisualPolitik, podemos decir que en todo este proceso hubo dos grandes etapas. La primera, de la que hablaremos en este vídeo, se inicia hace precisamente 150 años con la llamada Restauración Meiji. ¿150 años? Sí, estamos de aniversario. La segunda etapa, de la que hablaremos en un próximo vídeo, así que ya sabéis, no olvidéis suscribiros al canal, tuvo su inicio al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Pero dicho esto, arranquemos con esta historia. ¡Vamos allá! La Restauración Meiji. Hace 150 años, la Restauración Meiji de 1868 terminó con el dominio que tenían los Tokugawa, un clan que durante más de 250 años, ni más ni menos desde 1603, prácticamente habían suplantado al poder del emperador y se habían convertido en los grandes señores de Japón. Hablamos de un largo periodo durante el cual Japón permaneció aislado de todo contacto con el exterior, algo que al final terminó provocando que mientras muchos países occidentales se lanzaban a la industrialización, Japón se quedara relegado con unas estructuras sociales, políticas y económicas más parecidas a la Edad Media que a los tiempos modernos. Japón era una sociedad feudal dominada por señores de la guerra y que durante ni más ni menos que 14 siglos se había comportado como una especie de estado vasallo del Imperio chino. Vamos, muy diferente al Japón que conocemos hoy. Hablamos de un país que llegó a prohibir el uso de sus puertos por parte de extranjeros, para evitar que su influencia terminara contaminando la cultura y las tradiciones locales. Claro que eso también terminó con el comercio y con cualquier posibilidad de que sus rígidos estamentos políticos evolucionaran al compás de los tiempos. Esta fue la situación hasta que en 1853 una moderna flota de los Estados Unidos llegó a la bahía de Tokio con una misión y un mensaje. O las autoridades japonesas aceptaban y permitían el comercio, o se tendrían que atener a las consecuencias. Los barcos a vapor rompen el descanso de los halcones del Pacífico. Con solo 4 barcos basta para hacernos perder el sueño en las noches. Poema japonés que hace referencia a los barcos norteamericanos que llegaron al país en 1853. Evidentemente, ante una moderna flota de guerra tecnológicamente avanzada, poco podían hacer las atrasadas instituciones japonesas, así que no les quedó más remedio que aceptar y comenzar la apertura. Ese, amigos, fue el principio del fin del régimen de los Tokugawa, en pocos años asqueados por la más que palpable pérdida de soberanía, por la humillación de sentirse un país pobre e incapaz, y ante la experiencia de haber conocido el ocaso del Imperio chino, los samuráis, unos samuráis por cierto mucho más modernos que los que suelen salir en las películas, se hicieron con el control y restablecieron el Japón imperial. Hablamos de la conocida como Restauración Meiji, que contra todo pronóstico lanzó al Japón a los brazos de un amplio programa de reformas y cambio en prácticamente todos los campos. Al fin y al cabo, queridos amigos, ante la enorme superioridad tecnológica, económica y militar de las potencias occidentales, la mejor forma de preservar la soberanía de Japón no era otra que tomar nota e impulsar el desarrollo del país. ¿Y sabéis qué? Dicho y hecho. En pocos años a Japón no lo reconocerían ni los propios japoneses. Estos son los pasos que siguió un país para dar el salto desde la edad feudal al mundo moderno. Atentos.
nivel político se terminó con muchas de las viejas instituciones y se introdujo un poder judicial independiente, un poder legislativo bicameral y un moderno sistema de prefecturas para gobernar las diferentes regiones del país. Los viejos impuestos sobre la venta de arroz fueron sustituidos por un impuesto a la tierra, lo cual tuvo dos grandes ventajas. Primero, facilitó el cálculo de los ingresos que cada año obtenía el gobierno. Al fin y al cabo, la cantidad de tierra no cambia, como sí cambia cada año la producción de arroz, lo que permitió, por ejemplo, diseñar, financiar y construir muchas infraestructuras. Y segundo, obligó a determinar con exactitud la titularidad de la tierra, estableciendo para ello un moderno sistema de derechos de propiedad. Pero esto no fue todo. Conscientes de lo importante que era el conocimiento y las nuevas tecnologías, en 1872, apenas 4 años después de la restauración Meiji, se estableció ya un sistema de educación primaria universal, y en unos pocos años se había creado el Instituto de Tecnología de Tokio y la Universidad de Tokio. Y por supuesto, además de todo lo que hemos visto, se impulsó la apertura de Japón. Por ejemplo, se atrajeron expertos y profesionales extranjeros para que transmitieran sus conocimientos, y muchos estudiantes japoneses fueron becados para estudiar tanto en Europa como en los Estados Unidos. El resultado de todo este proceso, amigos, es que en tan solo 50 años Japón logró realizar su propia revolución industrial. Esto fue un tercio del tiempo que le costó a Europa. De esta forma, durante las siguientes décadas, el Japón continuó con su proceso de despegue y cambio, y fue también cuando empezó a extender su influencia a países vecinos como Corea, China, Rusia o Taiwán. En 1902, además, firmó un acuerdo de amistad con Gran Bretaña, acuerdo que no solo impulsó su industria, sino que cuando llegó la Primera Guerra Mundial, Japón pudo aprovecharse para convertirse en un importante proveedor e impulsar aún más su economía. Durante estos años, muchos emprendedores japoneses se hicieron millonarios. Ya sea por un motivo o por otro, al final, cuando los países impulsan el comercio, todas las partes suelen obtener beneficios. Mr. Donald Trump, tome nota. Pero amigos, así es como llegamos a 1926, el año donde da comienzo la época más tenebrosa del Japón. Atentos. La economía de guerra. 1926, el año en el que el emperador Hirohito llegó al trono, donde por cierto permaneció hasta 1989. El caso es que a partir de este preciso momento, en la década de los años 20, Japón comienza a profundizar en su perfil más bélico. En 1931, las tropas niponas ocuparon la provincia china de Manchuria, donde no solo cometieron una enorme cantidad de crímenes, sino que también sería uno de los desencadenantes de las tensas relaciones entre Japón y la mayor parte de las potencias occidentales. Además, desde la llegada al poder de Hirohito, el gobierno comenzó a impulsar la industria de la guerra hasta tal punto que en 1931, mientras las tropas invadían Manchuria, el gobierno japonés autorizó e impulsó la creación de cárteles entre las grandes compañías, especialmente entre la industria pesada, es decir, aquella relacionada con el acero, la construcción de barcos, maquinarias, camiones, etcétera, etcétera. De esta forma, el gobierno instaba a las grandes empresas a ponerse de acuerdo para hacer crecer la producción lo más rápido posible, al tiempo que limitaban la entrada de nuevos competidores. Y no solo eso, durante los siguientes años el gobierno además inyectó mucho capital, hasta convertirse en copropietario de muchas de estas compañías, todo mientras el gasto militar no paraba de crecer. Por supuesto, esta masiva intervención del gobierno en la economía tuvo consecuencias. Las pequeñas empresas fueron arrasadas y casi todas las industrias civiles fueron cerradas, mucho antes de los bombardeos de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias de esta economía de guerra no solo fueron un gobierno más autoritario y una mayor influencia de los militares, lo que al final acabó desembocando en la guerra, sino también el empobrecimiento general de los japoneses. Claro, había que producir material militar, no bienes que mejoraran la vida de las personas en el día a día. Más fusiles y menos máquinas de coser. Menudo éxito, al final, todos mucho más pobres.
Y es que sabéis que esto no es nada extraño. La historia nos enseña que las políticas militaristas suelen hacer de oro e impulsar el poder de una élite a cambio de empobrecer a la mayoría. Amigos, el caso es que al final, como todos sabemos, al terminar la Segunda Guerra Mundial, Japón no solo era un país derrotado, sino que su economía estaba destrozada y los japoneses habían retrocedido décadas en lo que respecta a su nivel de vida. Todo ello, por supuesto, además de la tragedia de haber perdido más de 3 millones de vidas durante el conflicto. 3 millones de vidas. Ahora bien, puede que alguno de vosotros se esté preguntando, ¿pero qué ocurrió una vez terminada la guerra? ¿Cómo logró Japón convertirse en pocos años en toda una potencia? Amigos, eso lo veremos en un próximo vídeo aquí en VisualPolitik. De momento, en este ya hemos visto cómo Japón dio el gran salto y pasó de la Edad Media al mundo moderno. Si te ha resultado interesante este Si se dan cuenta, una serie de reformas económicas fue lo que logró que Japón volviera o empezara a ser una potencia global. Pero todo eso cambia pues, cuando termina precisamente la Segunda Guerra Mundial, que Japón pierde después de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. La política exterior de Japón se ha caracterizado porque el país no tiene recursos naturales. Aparte, Japón es el país donde tiembla más en todo el mundo y tiembla todos los días. Entonces, Japón se ha visto en la necesidad de industrializar su país buscando los recursos en el exterior para asegurar su crecimiento económico. Así fue como logró establecer por la vía militar, después de la restauración Meiji, los mercados que requería para su expansión económica. Pero como les digo, durante la Segunda Guerra Mundial, pues Japón fue, yo creo que el país. Chile y Japón, Andrés, están en el cinturón de fuego del Pacífico. Allá tiembla todos los días en ambos países por igual. Cuando pierde la Segunda Guerra Mundial Japón, pues de una u otra manera, aunque se vio perjudicado porque perdió el ejército, pues también el sistema de Bretton Woods, el sistema que se instauró con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, le ayudó a conseguir esos objetivos de industrializarse. Hay que entender, y esto ya lo mencionó Michelle al principio, que un elemento importante de la política exterior japonesa es el artículo 9 de su constitución, en la que dice que el país no se volverá a inmiscuir en conflictos internacionales y a partir de ese momento va a ser considerado un estado de paz. Esto viene del lado de algo que también mencionó Andrés en su momento, que fue la doctrina Yoshida. La doctrina Yoshida nace pues por parte de Shigeru Yoshida, que fue primer ministro de Japón entre 1945 y 1954, justo después de la Segunda Guerra Mundial, y dice que Japón se va a centrar en el crecimiento económico para ser un país con peso en el sistema internacional y se va a olvidar de los temas de seguridad, se va a olvidar de las guerras y se va a olvidar de los conflictos, y es lo que ha hecho Japón y de una u otra manera le ha funcionado. ¿Cuáles son los retos de la política exterior japonesa? Reformar la política de frenos, es decir, la política, el artículo 9 de la Constitución y el acuerdo de protección con Estados Unidos. Japón ya le demostró al mundo que es un país de paz. Japón ya le demostró al mundo que puede tener un ejército y no inmiscuirse en guerras. Japón debe salir del atrincheramiento, es decir, debe salir de esa burbuja en la que está y dejar a un lado esa estrategia del no ser, para empezar a reencontrarse con sus vecinos naturales, reencontrarse con los países de Asia, reencontrarse con el mundo y potencializar el soft power nipón. El soft power nipón es un soft power económico, es un soft power cultural que puede volver a potenciar a Japón, no quizá como una potencia militar, porque ya a Japón no le interesa ser una potencia militar, pero sí como una potencia económica y cultural. Además, Japón es uno de los países con mayor grado de industrialización en el mundo. Es uno de los países donde la gente es más disciplinada en el mundo y va a necesitar abrirse el mundo porque, como dijo Valentina o Michelle, no me acuerdo muy bien, es uno de los países con la mayor población de viejos del mundo. Es decir, la población joven japonesa no es muy alta y Japón va a necesitar abrirse al mundo para que lleguen migrantes jóvenes que ayuden a apalancar la economía del país. ¿Cómo es la relación de estos tres países con nuestro país, con Colombia? China estableció relaciones diplomáticas con Colombia el 7 de febrero del año 1980. Este país es el segundo socio comercial de Colombia por detrás de los Estados Unidos y un inversionista muy importante en nuestro país. Ambas naciones tienen interés en afianzar la cooperación en términos y en temas de defensa, de comercio, de cultura y de ciencia y tecnología.
En el caso de la India y Colombia establecieron relaciones diplomáticas y hay delegación diplomática de Colombia en la India y de la India en Colombia desde el 19 de enero de 1959. La idea es que Colombia y la India buscan fortalecer el comercio y el flujo de inversiones para la cooperación y para la innovación. Colombia es el principal socio de la India en América Latina y es la puerta de entrada de Colombia al sur de Asia. Colombia lo que quiere es aprender de las buenas prácticas en materia de cohesión social de la India para aplicarlas acá en Colombia. Y pues Japón es el socio más antiguo de nuestro país en Asia Pacífico. Nuestras relaciones bilaterales con Japón han sido muy dinámicas y sobre todo se han basado en el comercio, el flujo de inversiones y la cooperación. De hecho, la Agencia de Cooperación Japonesa, la Agencia de Cooperación Internacional Japonesa, es una de las agencias de cooperación que más dinero destina para industrialización de pequeñas y medianas empresas en Colombia. Mateo. Profe, para alguno de estos países uno puede ingresar sin necesidad de visa, únicamente con el pasaporte. No, para los tres necesitas visa. Pero para Japón necesitas visa americana. O sea, a Japón puedes entrar si tienes visa americana. Ah, vale, profe. Entonces muy para Japón, gracias. Y de ahí directo para la India. Chicos, el Oriente Medio o lo que conocemos como el Lejano Oriente, perdón, es una de las zonas más importantes del mundo porque tiene no solamente estos tres países, sino tiene un grupo de países emergentes o lo que se llaman los dragones o los tigres asiáticos, como lo son Taiwán, Tailandia, Corea del Sur, Filipinas, que también son países con un gran nivel de desarrollo económico, con un gran nivel de desarrollo tecnológico. Y el reto de Colombia está precisamente en lograr insertarse en los foros de Asia-Pacífico, entender que Colombia tiene y como lo dijimos en la clase de política exterior colombiana, Colombia tiene costas en el Océano Pacífico y Colombia es un socio natural de estos países. Debemos insertarnos en ellos, pero no lo vamos a lograr si no dejamos esa dependencia que de una u otra manera tenemos de la política exterior latinoamericana. Hasta aquí, preguntas, dudas, comentarios, quejas, inconformidades. Pues, profe, yo tengo una pregunta, pero es totalmente aparte de este tema, pero tiene que ver con relaciones internacionales y Bueno, toda esta. entonces, tenla ahí en pausa y al final de la clase la hacemos. Sobre este Vale. tema, no hay preguntas, no hay dudas, no hay quejas, no hay comentarios. Reflexionen ustedes. ¿Creen que China logrará sobrepasar a Estados Unidos como el líder natural del sistema internacional? ¿Cómo podría India aumentar su influencia en el sistema internacional de la actualidad? ¿Creen que Japón podría recuperar el estatus de potencia que tenía hasta el año 1945? 3 personas, una sobre cada pregunta. Háganlo ustedes, no me hagan llamarlos. Pues, profe, yo pienso en el segundo, yo pienso que India podría influenciar mucho en su aspecto cultural y turístico. ¿Por para el qué? sistema. Porque podría mejorar su calidad de vida y si, digamos, se realiza la parte, digamos, como la promoción, por decirlo así, producir el comercio y aumentarlo, India podría mejorar en su calidad de vida. Gracias, Juan David. ¿Alguien más? ¿Alguien de los que no haya hablado la clase de hoy? Profe, Juan yo David. quiero, pues, como responder la tercera pregunta. De una. Es que, pues, Japón, yo creo que se podría recuperar su estatus, yo creo que reformando como la política de frenos de la Constitución, o sea, que vuelva como a retomar su ejército, porque creo que, pues, la parte militar es como uno de los factores más importantes de un Estado. Entonces yo creo que al reformarlo, pues reestructurarlo, yo creo que puede volver como a alcanzar a ser una potencia. Gracias, Juan David. Ya hablamos de la India y de Japón. ¿Quién va a hablar de China? Bueno, vamos a llamar a alguien que esté por acá mal parqueado. No, pues que ninguno está mal parqueado. Andrés, le toca.
¿To me? To you. Bueno, que sí creo que China logrará sobrepasar a Estados Unidos como el líder natural del sistema internacional. Uf, la pregunta está un poquito difícil. Bueno, ¿qué tiene a favor China? Sabemos que tiene, en primer lugar, su economía que ya se pronosticó que es muy probable que sobrepase a Estados Unidos en el 2025. Era lo que decía el video, ¿no? Sigue en, Sí. sigue en constante auge y pues tiene un factor importante, el factor sorpresa, que no sabemos qué rayos tiene. Pero es que no sé, ver esos dos polos, China y Estados Unidos. El gran problema de China pues ha sido desde la era de Mao ¿cómo es que se llama? Su actuar frente a los derechos humanos y pues hace que uno como le tenga respeto a base del miedo y no quiera y no se sienta un tanto atraída, o bueno, así lo percibo yo, no se sienta un tanto atraída hacia ese tipo de metodologías, por decirlo así, y pues hace que en el sistema internacional sea como ¿cómo es que se llama? El bully, con el que nadie se quiere meter, pero si se mete con él, toca hacer algo al respecto. Gracias, Pero sí, Andrés. Vamos a ver qué complementa Karen, que está que se habla. Pues, profe, bueno, relacionado con lo que mencionó Laura sobre las inconformidades que se están retomando, pues habría que ver, o sea, China lograría sobrepasar a Estados Unidos, pues como lo mencionaron en el video, al año 2025 en temas económicos, pero pues habría que ver qué está generando la represión política en los ciudadanos chinos y cómo esto podría afectar incluso pues a su desarrollo o a su nombre como nuevo líder natural del sistema internacional. Que pues eso en muchos países es como una causa o bueno, como una variable que genera que no logren crecer o no logren como esa presencia en el sistema internacional o esa influencia. ¿Alguien más? Bellezas, la semana que viene es nuestra última clase. Y la semana que viene vamos a hablar del futuro de la política exterior. ¿Cómo es el futuro de la política exterior? ¿Cómo va a ser la política exterior? ¿Qué va a pasar con la política exterior? Entonces, en la semana 15 hay un texto que se llama, denme un segundo y ya les proyecto la programación. Yo no sé si ustedes si ustedes han visto la programación de clase que yo les compartí un día. Hay un texto que se llama The Post-American World. Es un libro de Fareed Zakaria, que es un analista norteamericano que trabaja en la CNN y que es muy reputado, del cual deben leer el capítulo 1 y el capítulo 3. El libro se llama The Post-American World. Y vamos a debatir la última nota de este tercer corte antes del parcial. Es un debate que vamos a hacer la semana que viene sobre lo que yo hable en clase y sobre el texto de Zakaria. Y es una nota individual. Entonces, aprovechen, lean y aprovechen que es festivo y lean y para que se preparen para el parcial. ¿Cómo? ¿Para cuándo quedaría el parcial? De hoy en 15 días. Ok. El parcial es oral. Yo les voy a enviar una guía de estudio de donde pueden salir las preguntas del parcial, pero se los envío en el curso de la semana que viene. Y en el parcial, el parcial lo voy a hacer yo, pero voy a tener un profesor que me va a servir como de jurado y de parte objetiva en el parcial, para que lo vayan sabiendo. Es un profesor del programa de Gobierno y Relaciones Internacionales. Ay, que sea chévere como tú. No, pues yo no sé, yo creo que la labor del profesor es ver que no haya favoritismos, que no los favorezcan ni nada de esto. Voy a mirar qué profesora es, voy a mirar si es la profesora Paula, o si es la profesora Diana, o si es el profesor Alexander, o si es el profesor Bernal, no sé todavía cuál de los cuatro me vaya a acompañar. Ahora sí, Mateo, tu pregunta que no tiene nada que ver con la clase, pero tiene que ver con la clase, no sé, no entendí muy bien.
¿Qué se hizo Mateo? Pues, profesora, R, ¿me escucha? Afirmativo. Ah, bueno, pues no me trate así que me asusto. Pues, profe, aquí en Colombia ahorita está la crisis por lo de la papa, el sector del campesinado pues está bastante mal. Hasta donde yo sé, pues se tienen tratados de libre comercio con la Unión Europea para traer la papa y pues, bueno, eso es como lo que reduce aquí digamos, la oferta, ¿no? Sí. Mi pregunta es, pues si Colombia podría meterse a algún otro tratado de libre comercio para, digamos, poder como contrarrestar esto, no sé con qué país o algo así. Claro, Colombia puede firmar el número de tratados de libre comercio que quiera, siempre y cuando el país con el que Colombia firme el tratado de libre comercio, usted quiera firmar el tratado de libre comercio, esté dispuesto a hacerlo. En este momento, Colombia tiene vigentes, es decir, en funcionamiento normal, acuerdos de libre comercio con Israel, con México, con el Triángulo Norte, o sea, con El Salvador, Guatemala y Honduras, con la Comunidad Andina de Naciones, con Canadá, con los países de la EFTA, con Chile, con los países del CARICOM, de la Caribbean Community, con los Estados Unidos, con los países del Mercosur, con Venezuela, con Cuba, con Corea del Sur, con Costa Rica, con los países de la Alianza del Pacífico y con los países de la Unión Europea. Y está en proceso de suscribir, es decir, está en proceso de que sean aprobados por el Congreso de la República los TLCs con el Reino Unido y con Panamá, y negociando tratados de libre comercio con Turquía y con Japón. Es decir, Colombia tiene muchas opciones todavía y quizá podría, con esos tratados de libre comercio que está negociando, porque ya con los suscritos no se puede hacer nada porque esos ya están en proceso de aprobación por el Congreso de la República, ayudar a mejorar las condiciones para que la oferta y demanda de productos campesinos sea buena para nuestros campesinos. Vale, profe, gracias. ¿Sí te quedó claro o te enredé No, más? sí, entendí, creo que lo suficiente. Bueno, chicos, rico verlos hoy, feliz fin de semana, descansen mucho, háganle barra esta tarde a la Selección Colombia, estudien mucho y nos vemos en 8 días. Vale, profe, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego, Hasta la profe. próxima. Gracias.